Yo creo que tenés que tener muchísima sensibilidad para gobernar un país como la Argentina. Yo pensé que podía ser un gobierno diferente, un gobierno más cercano a la gente. Yo creo que el gran problema que ha tenido, me parece, este gobierno se ha alejado de la gente. ¿Se alejó de la gente? Se alejó de la gente. Fundamentalmente él se alejó de la gente. Yo no pensé que podía terminar de esta manera. Yo creo que se fue encerrando cada vez más en una situación como muy pragmática, de esto hay que hacerlo de esta manera, como muchos asesores y pocos políticos. Bueno, ahí estaba Tinelli con Fantino diciendo, este gobierno se acercó de la gente, digamos. Se alejó. No, perdón. Se alejó de la gente, él se alejó de la gente. Él se alejó de la gente. Dijo en un momento determinado y fue muy duro con Marcos Peña. La saluda Victoria Tolosa Paz. Hola Victoria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se alejó de la gente el gobierno y Sí. esa fue la clave de la derrota electoral? Mira, yo estoy convencida de que puede haber una multiplicidad de causas de este resultado electoral, pero que hay una, sin lugar a dudas, que tiene que ver con un desastre económico que impacta de manera sustancial en la vida de todos los argentinos. Además, creo que le faltó política, sin lugar a dudas, y la reivindicación ayer de Marcelo Tinelli al ala más política del gobierno de Macri habla a las claras de un Tinelli que entiende que para llevar adelante la Argentina hay que estar en el territorio, hay que hacer política, hay que contra... No, digo que me pareció interesante la mirada, la verdad que no esperé, incluso me sorprendió escucharlo tan valorativo con respecto a la política, porque no es común, digamos, en el medio del espectáculo, que se reivindique la labor política. Y creo que ayer Tinelli hizo un aporte a eso, a mirar la política en el sentido más pragmático, que es la resolución de los problemas de los ciudadanos de a pie. Y creo que en eso Macri, junto con Vidal, han fallado. Lili. La importancia de Tinelli es la importancia de alguien que incluso tuvo todos los candidatos a presidentes, lo convocaron para hablar con él. Lo hizo también Macri, recordemos. Ahora claramente Tinelli se corrió, incluso hubo la perspectiva de que él se postulara en algún cargo y luego él decide no incursionar en política, pero es un factor importante, sin duda. No está cerrado que sigan los coqueteos, no de Tinelli, de las otras fuerzas, o sea, en concreto el macrismo, porque es un hombre que convoca, que atrae. Sí, pero fue muy duro con Marcos Peña. Obviamente. Muy duro. A mí lo que me preocupa es que Marcos Peña sigue estando con esa visión política que tiene Marcos Peña. Y eso fue lo raro, porque cuando se va a Duhovne uno tenía la impresión de que el gobierno iba justamente a ser responsable de lo que pasó en las elecciones, a quien es realmente responsable, porque Marcos Peña y su función primordial ha sido siempre la campaña. Yo creo que uno de los errores básicos del gobierno de Macri fue en 2016, dado que la economía necesitaba una cantidad de, llamémosle así, por transitar por momentos difíciles, que otra cosa significaba que el salario iba a retroceder porque se necesitaban ajustes de tarifas y se necesitaba un dólar más alto, entonces eso necesariamente llevaba un salario más bajo durante mucho tiempo, se podía hacer hecho de una manera prolija, requería mucha espalda política. Ahí personas como Emilio Monzó y otros lo dijeron claramente y quedaron raliados. Justamente, paradójicamente, con esta idea de Marcos Peña, además que la gente quería otra cosa, que la gente quería el cambio, que la gente. Resulta que no haberle dado ese marco político para transitar todo un periodo largo, que también se va a necesitar en el futuro, creo que es una de las debilidades más importantes que tuvo el gobierno y que hizo que las cosas se desencadenaran en la manera que se desencadenaron, porque el no haber soporte político, finalmente, como en palabras en su momento de Melconian, que estuvimos 2 años boludeando, no hubo ajustes fiscales, entonces... 3 y medio, diría. Sí, pero digamos, bueno, ahora este año fue a los ponchazos, por la crisis, las cosas se hicieron a los ponchazos, pero digamos es como que ese momento tan importante no se pudo aprovechar, en gran parte por falta de consenso político, con esta idea un poco falsa, de que bueno está la gente, el cambio, lo nuevo, y lo demás es vieja política. Fíjense lo que dijo Juan Carlos de Pablo ayer con Novarecio, aquí en A24, la devaluación se produjo por Alberto Fernández, no por Macri. Es decir, el resultado electoral, cree Juan Carlos, precipitó un poquitito esta crisis financiera. Esa fue la argumentación el 11 a la noche. Después el mismo gobierno empezó a desdecirse, el mismo Macri pidió disculpas por eso. Que Juan Carlos de Pablo lo diga, me parece que está un poco desfasado. Yo te diría una cosa, volviendo a lo que estábamos hablando. El
Es correcto lo que dice Tinelli, creo que es una verdad casi de perogrullo de la insensibilidad de Mauricio Macri. Pero acá no fue solamente un fracaso del gobierno, sino que se despertó una expectativa muy fuerte, porque la diferencia de 17 puntos es que hubo gente que votó no solamente en contra, sino a favor. Y acá me parece que también hay que poner que... Vos fíjate que Tinelli lo tiene a Lamens de presidente y Lamens está recontra jugado con Alberto Fernández. El mismo Tinelli estuvo cerca de Roberto Labaña, muy cerca de Roberto Labaña y se alejó. Pero espera, Eduardo, vos introducís algo que es interesante. ¿Se votó a favor o se votó en contra? Porque muchos analistas creen que la gente vota negativo, vota a sacar gente y no a poner gente. Facundo, el paso al costado que dio Cristina Fernández de Kirchner, convocando a alguien que fue crítico, muy crítico de ella, y que eso a su vez le permitió llegar a Córdoba con Caserio, llegar con Perotti a Santa Fe, le abrió una cantidad de fuerzas al peronismo que además incluyen la pastoral social, como hablaba antes de Enel Méndez. Es decir, acá hay una ola prudente, moderada, pero hay una ola. Lo escucho a Gustavo y después lo doy a Victoria, a ver. Respecto de lo que dice Juan Carlos, categóricamente para mí no es así. Digamos, porque eso es ver la fotografía. ¿No crees que Alberto sea responsable de la crisis? Categóricamente, pero porque en realidad la crisis cambiaria en Argentina comenzó en abril del año pasado. A ver si pensamos que empezó hace 20 días. Digo, lo que estamos viendo son capítulos que se van agregando a una crisis cambiaria que en abril del año pasado, cuando el mundo dijo se acabó lo que se daba, es decir, el crédito, comenzó justamente a espiralizar la relación con el tipo de cambio. Pero además, como ese argumento lo hemos escuchado muchas veces, a mí me parece que tiene un implícito que por lo menos es peligroso, que es que lo que vota una sociedad, que en este caso es Alberto Fernández y en otro puede ser otro, no importa, pero que lo que vota la sociedad parece que es susceptible de ser castigado por una suerte de padre omnipresente que es el mercado y que por lo tanto entonces se relativiza o se pone como una fuente de peligro. Y yo creo que hay que extender muchas veces los razonamientos para ver lo que conllevan en sí. Así que sería particularmente con una visión diferente a eso, ¿no? Me quedo un poco con lo que decía Eduardo. Creo que sin lugar a dudas hubo una combinación de dos factores. Si la economía hubiese marchado bien durante los últimos años con el gobierno Mauricio Macri, seguramente hubiese empezado o renacido una esperanza a partir de nuestro Frente de Todos, pero acá hubo una doble combinación. Un desastre en materia económica y social, y hubo sin lugar a dudas decisiones muy correctas del armado y la incorporación del Frente de Todos, no solamente de Alberto Fernández, sino lo que produjo esta decisión de Cristina en el resto de la política de este gran frente, que fue por primera vez ponerse a pensar en cómo salimos de esta crisis, cómo crecemos, cómo nos desarrollamos, cómo generamos empleo, y ahí creo que estuvo la clave, y por eso este abrumador triunfo al Frente de Todos. Augusto. Si bien un año atrás de las PASO, cuando no teníamos en mente a los candidatos, la bolsa bajó 65% en dólares. Y no había candidato, no había nada. nombre, Y como bien dice Gustavo, el dólar subió 100%. Quiero salir en defensa de Juan Carlos porque se refería nada más que al tipo de cambio. El viernes anterior de las PASO, el dólar valía 43 pesos. Sí. La semana siguiente 62. Con lo cual, siendo bien objetivo, el mercado castigó toda la parte financiera y económica del gobierno de Mauricio Macri durante 3 años, si quieren. Y a partir de que el mercado piensa, el mercado somos todos, ¿no? Pero a partir de que el mercado piensa que no viene a gobernar Juan Bautista Alberdi, también se pone muy nervioso y hace que el tipo de cambio suba, los bonos. Ahora, Augusto, alguien que conoce el mercado y de mercado cambiario como Martín Redrado, dijo, acusó, denunció que hubo una operación, digamos, del Banco Central de dejar correr el tipo de cambio, de no intervenir para que el dólar pase esa mañana de 46 a... Pero perdón, pero intervino, pero eso es muy fácil. No, ¿Qué pasó? Redrado, se intervino, no por ahí en la magnitud, y Redrado también hay que poner en su justo de causa que está candidateado para ser parte del equipo. A ver, Walter. Sí, yo lo que creo es que cuando vos tenés tasa de interés del 7% mensual y devaluación del 0 durante 10 meses, a la larga, cualquier cosa, el soplido de una brisecita te tira abajo todo. Así que yo no se lo adjudicaría a que ganó Alberto. Podría haber sido cualquier otro factor. Cualquier dato malo te tiraba el dólar, te mandaba el dólar a las nubes con rapidez. Es cierto que fue un catalizador, pero podría haber sido cualquier otro. Quiero meterlos en un lío a todos, importante. A ver si lo podemos discutir. Tenemos un rato todavía
por delante y veo que Gustavo está leyendo un libro. Que ayer estuve muy interesante, también. es muy interesante, ya casi lo termino. Es muy recomendable porque es una mirada de dos sociólogos. También mostramos el de Lili. Por supuesto. Que Ese trajo. Ahí hay Muy muchas bien, muy bien. crisis y devaluaciones. Pero me quiero meter en este lío. Teníamos inflación baja porque teníamos tasa de interés baja y podíamos empezar a desengancharnos del dólar con éxito y tener un peso fuerte. Lamentablemente se perdió por el miedo a salir a la angustia. Y porque vinieron las elecciones, en ese periodo volvió a incrementarse el gasto fiscal y volvió toda la historia de siempre. Vino la segunda, la intención. Sí, ok, pero hubo factores políticos. Efecto Duhalde, había que salir antes. No, estoy hablando mucho antes, en la segunda reelección de Carlos Menem. 94, 95, esos eran los años para salir del 1 a Sí, 1. no se salió. Ya habías logrado todas las ventajas de la convertibilidad, era el momento de Pero hubo hacer una factores, flotación. lo que te estoy recordando es que hubo factores políticos que hicieron que no se abandonara, porque, es más, se arrastró la convertibilidad hasta el momento de... A ver, yo creo que si bien fue una polémica importante, lo que dice Walter es razonable a la luz de todas las cosas que pasaron. Hubo otros momentos como por ejemplo el 2003, 2004, 2005. Entonces, ¿qué se creó ahí? También baja inflación, un dólar alto, muy bajas tasas de interés. Entonces, esas combinaciones con un superávit fiscal, había 4 puntos de superávit fiscal. Y yo creo que cuando en la época de Cavallo también, en un momento que tenía superávit fiscal, se dilapidó completamente. En 93 había superávit fiscal y después se dilapidó. Me acuerdo de conversaciones, en el momento yo tenía, era gerente de una calificadora de riesgo. Cavallo decía que tenía que bajar impuestos para promover la competitividad de la economía antes que dejar al Congreso que se patine el superávit aumentando los gastos. Entonces acá, en cuanto las cosas van bien, las demandas de gastos son enormes. Y fíjate que el mismo gobierno kirchnerista, con un superávit de 4% del PBI de primario, terminó con un déficit de 4% del PBI. Eso fue imperdonable desde el punto de vista macroeconómico, porque, digamos, tener un déficit fiscal que solo podés financiar o con emisión monetaria, que termina siendo inflacionaria, o bajando las reservas, que se liquidan, o colocando deuda, que te ponen el problema que tenemos ahora, no va. Entonces tenés que tener... La emisión, gracias a Dios que no podemos emitir dólares. No, pero tenés que tener... Una de esas, y aparte, ¿por qué no? Sabiendo estas circunstancias... Fundimos a Estados Unidos. Y que no podés emitir deuda en peso tranquilamente, sino que tenés que endeudarte en dólares. Vos tenés que ser fiscalmente muy prudente. Y cada vez que lográs un superávit fiscal, por una u otra razón, lo tirás por la borda. Eduardo. Yo creo que hay que escuchar a los economistas de Alberto. Tiene un grado de realismo que a uno a veces le hace pensar que salen por el empate nada más. ¿Por qué digo esto? Porque si vos lo escuchás a Manuel Álvarez Agis, te dice, vamos a convivir con la inflación 7 años más. La bimonetarización no la dan por un hecho. Lo que quieren es que los dólares sirvan para las reservas. Y lo que quieren, fíjate, ya tenés un test. Ahora hay obligación de liquidar exportaciones en 5 días. Se emitió este decreto el domingo, estamos hoy en el 4º día. Vamos a ver qué se cumple de Ayer se liquidaron 90 millones de dólares. Bueno, va a haber multas para 90 millones de dólares. Bueno, está bien, pero te quiero decir que todo esto es un test de lo que viene para poder ir desenganchando algunas cosas que el hombre de a pie las vive en pesos. A ver, Slondi dio la cifra sin poner valoración y Walter es así, no es nada. Es nada. No, son 10.000 millones contra 90. 10.000 tienen que liquidaron 90. A ver, Victoria. No, quiero decir algo que quizás no coincida obviamente con la mirada del economista. Creo que por supuesto tenemos un gran problema en la Argentina, no es de este gobierno ni del anterior, que es finalmente la Argentina no termina de desarrollarse, no tenemos industria consolidada y eso genera niveles de dependencia extremos más allá de la conducta cultural y social que tiene la Argentina en busca del dólar. Cuando nosotros construyamos a largo plazo un proyecto de país sostenido en la industria, en la producción y en todo caso el autoabastecimiento en la mayor cantidad de partes del proceso industrial, estaremos en todo caso bajando los niveles de bimoneda que tiene esta Argentina. O sea, por eso creo que no se puede pensar en el problema del bimonetarismo. Claro. Bien, si antes no tenés un país desarrollado y no tenés diagnóstico como los que hablábamos de la industria recién. Sí.
No, y creo además que cuando dicen hay que castigar al gobierno anterior porque tuvo problemas, cómo dilapidó el superávit fiscal que tuvo en los primeros años de desarrollo en esa combinación de soja 600, industria planchada que permitía justamente subsidiar y no importar energía, tuvimos un gran problema de estrangulamiento de divisas, producto de que siempre cuidamos el empleo y el trabajo en la República Argentina. Algo que se puede lograr teniendo, por supuesto, la balanza fiscal arreglada, el déficit cero, y tenés este gran problema en la Argentina que no tiene trabajo. Es un gran desafío para el equipo económico que venga, tener siempre presente esta mirada e ir manejando justamente la generación de trabajo en la República Argentina. ¿Qué hará Alberto con el peso, o qué hará con el dólar, o qué hará con los dos? No, la verdad no lo sé. No, pero digo, ¿sabes que me estaba acordando? Yo estoy casado con una médica. Y hace muchísimos años, estábamos de novios, y estábamos en un bar, y estábamos, ¿sabes cómo están los novios? De la mano y todo. Entonces ella me mira las manos y me dice, qué lindas venas tenés para poner una vía, ¿no? Un suero, digamos. Qué hermosa Entonces, charla de romántica. Bueno, pero ¿qué digo? Qué lindo. Una médica. ¿Por qué cuento eso? Porque Un economista. el sesgo de mi mujer es ver pacientes y es ver cuerpos en no su te lado veía, físico. claro. El de los economistas, lógicamente, es ver los problemas económicos. Menos mal que no te dijo qué lindo cuerpo para una autopsia. Para una autopsia, bueno, eso ya lo dirá en algún momento, digamos, ¿no? Todo